Bueno, pues ya estamos en tiempo de tertulia. Me sigue acompañando aquí a mi vera Carlos Cuesta. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Encantado. Percival Manglano. ¿Qué tal, Percival? ¿Cómo estás? Buenos días. He visto el sol. ¿Has visto el sol? He visto el sol. A ver, cuéntame. Pues he salido a la calle. Porque eso es un milagro. Llevamos un He salido mes. a la calle y había nubes, pero también he visto el sol. O sea Un rayo. Un rayo, sí. Pero un fue rayo. algo temporal. Bueno, No. Yo he sacado la moto, no te digo más. Y también nos acompaña Noelia Núñez, diputada del Partido Popular en el Congreso. ¿Qué tal, Noelia? ¿Cómo Muy estás? buenos días, Percival. Siempre sale el sol. Siempre por sale muy el larga sol. que sea la tormenta, Siempre y tenemos sale. una larga con Pedro Sánchez, que lo digas. siempre sale el sol. Y que lo digas. Esperanza y optimismo. Hay que Nos ha ser atacado. optimista. Hombre, tenemos una maldición encima que se llama Pedro y se apellida Sánchez, pero hay esperanza. De todo se sale. Hasta del socialismo. Por cierto, aprovechando. Claro, qué El sutil, próximo- qué sutil. Haces bien en recordarlo. El próximo miércoles sale a la venta mi libro Socialismo, la ruina de España, donde repaso precisamente este tipo de cuestiones. Cómo se crea la riqueza, cómo se destruye, por qué hay países ricos, por qué hay países pobres, por qué España, siendo un país enormemente pobre hace relativamente poco, se convirtió en un país rico, pero ahora, por desgracia, para nosotros, pues nos estamos empobreciendo de forma sustancial bajo el socialismo imperante, que no es de ahora, que viene de lejos, pero donde hago especial énfasis en la ruina sanchista. Y he traído ejemplares. Hombre, uno gracias. para Carlos, Bueno. otro para mi querida Noelia. ¿Está dedicado? Y por supuesto que está dedicado. vale, Está dedicado. Y Qué otro bien, para qué bien. Muchas gracias. mi admirado Percival Qué bien, muchas gracias. Manglano. Bueno, señores, desayunamos además. Pastelería Saúl, con tiendas en Arturo Soria, en Alcoriza, en Canillas, en la calle O'Donnell, en la calle Orense, y también con servicio a domicilio en pasteleriasaúl.com o llamando al 91 300 31 01. Señores, vamos a hablar, comentaba Carlos antes en su firma, de gasto militar. Vamos a hablar de rearme, porque a mí esto de los eufemismos me parece dantesco. Estamos hablando de algo tan importante como la defensa, como la seguridad, como afrontar una amenaza que tenemos a las puertas de Europa. Y la gran discusión que se ha levantado a nivel europeo, y especialmente por parte de nuestro gobierno, es que no se puede hablar de rearme. Hay que hablar, atención, de salto tecnológico. Que tenemos que dar ese salto tecnológico de transformación digital, y en ese sentido pues damos la bienvenida con algunos matices que ya luego en la rueda de prensa pues explicaré sobre al menos el marco, ¿no?, en el que se desarrolla el discurso del libro blanco. Tengo que decirles que a mí el término rearme no me gusta en absoluto, no comparto ese término. Creo que tenemos que hablar de otra manera, de dirigirnos a nuestros ciudadanos de otra manera cuando hablamos de la necesidad de mejorar la seguridad y las capacidades de defensa europeas. Y en la rueda de prensa posterior a ese consejo, pues dio más detalles al respecto. ¿Por qué no se puede hablar de rearme? Hay que hablar de salto tecnológico. Atención. Creo que hay que hacer pedagogía en cuanto a que ahora mismo, cuando hablamos de seguridad y de defensa, estamos fundamentalmente hablando de tecnología. Estamos hablando de tecnología. Y en muchas ocasiones estamos hablando de tecnología de doble uso. Porque los drones que se pueden invertir y fabricar en el continente europeo son drones que podemos utilizar en caso de conflicto, de un potencial conflicto, como está ocurriendo ahora mismo en el este de Europa, por parte de Ucrania, pero también lo podemos utilizar en la lucha contra incendios o en la prevención de emergencias climáticas. Claro, los drones se pueden utilizar como armamento, se pueden utilizar para apagar incendios. ¿Y los fusiles y los tanques para qué? También. Para ir por las carreteras. ¿Y los misiles y los aviones de combate qué los utilizamos? ¿Para transportar pasajeros corrientes? ¿No has oído hablar del dron regadera? Es muy famoso. Sí, en vez de llevar misiles, lleva un par de regaderas, claro. Bueno, ¿qué os parece la polémica que ha montado Pedro Sánchez al respecto? Percival. Bueno, evidentemente viene muy condicionado por su socio. Este es el discurso que le está imponiendo su socio. Entonces, en este contexto yo creo que merece la pena echar la vista atrás y ver los orígenes de este pacifismo comunista, porque no viene de Yolanda Díaz, viene desde hace décadas. El pacifismo ha sido históricamente usado por la Unión Soviética para socavar a los regímenes de las democracias capitalistas liberales del occidente europeo. Por supuesto que sí. O sea, no nos olvidemos también de que Putin, su primer puesto en la KGB
fue en los años 80 como jefe de la oficina de la KGB en Dresde, en Alemania Oriental, y su papel era ayudar a movimientos desestabilizadores de extrema izquierda en Alemania Occidental para pues debilitar los regímenes del occidente europeo. Es decir, ¿y cuál ha sido una de esas grandes líneas? El pacifismo. El comunismo no es inherentemente pacifista, no lo es. En fin, que se lo digan a Fidel Castro, patria o muerte. O sea, el comunismo no nace como una ideología pacifista. Bueno, por supuesto es la imposición de una dictadura, etcétera. El comunismo en Europa occidental, sin embargo, sí que ha sido un peón, un pelele de los juegos soviéticos y del comunismo oriental para debilitar los regímenes occidentales. Y Yolanda Díaz y todo en fin, la pleyade esta de partidos de izquierda ahora mismo que están en el Congreso y que están votando para que salgamos de la OTAN, siguen exactamente esa misma tradición. El pacifismo como forma de debilitar a España y a Occidente. Solamente están jugando a eso. Todo lo demás son excusas, esto de que usemos, pues eso, como decíais antes, ¿no? Los drones como animal de compañía. Animal de compañía, por no hablar de los medicamentos o los ferrocarriles. Pero da igual, la cuestión de fondo, como se entiende esta posición de la extrema izquierda española, es la tradición comunista occidental de abrazarse al pacifismo para debilitar a los regímenes occidentales democráticos y liberales. Pero, por un lado, Noelia, tenemos a los socios del gobierno votando en contra del incremento de gasto militar, incluso algunos de ellos, como hemos visto esta semana en el Congreso, votando a favor de salir de la OTAN, que ya es el colmo. Es decir, ya lo que nos faltaba es ya directamente no tener el paraguas de la OTAN y encima no tener ejército, tener un ejército debilitado como el que tenemos en la actualidad. Pero, por otro, la necesidad, como dice el gobierno, de hacer pedagogía. ¿Por qué? ¿A qué se debe ese interés del presidente del gobierno por cambiar los términos? Qué progresista, qué novedoso, qué innovador que un partido de izquierdas pida salir de la OTAN, ¿no? Aquello de los 80 de OTAN no bases fuera, pues lo hemos vuelto a escuchar esta semana en el Congreso de los Diputados, pero no pongamos solo el foco en los partidos satélites del gobierno, ¿no? También de los minoritarios del gobierno, como Sumar. Oye, es que Pedro Sánchez, es verdad que era Pedro Sánchez candidato, como diría Carmen Que no es lo mismo, no es Pedro lo mismo. Sánchez pedía cerrar el Ministerio de Defensa. Claro, cuando tú compras el discurso de la extrema izquierda y la realidad geopolítica te estalla en la cara, pues tienes ahora que tomar decisiones. ¿Cuál es el plan de España ante las exigencias, por supuesto, de la Unión Europea y de la OTAN, de cumplir nuestros compromisos, como nos llevan pidiendo años con respecto al gasto militar? ¿Cuál es el plan? Mover partidas presupuestarias. Es que no tenemos ni tan siquiera presupuestos aprobados, ni visos de traerlos a la Cámara. Ahora sale Pedro Sánchez a decir pues que va a computar como gasto en defensa todo. Están a un paso pues de que los contratos de las comisiones de Ábalos y compañía también compute como gasto en defensa, pero no tenemos ningún tipo de plan. Tenemos a Yolanda Díaz, que acabará tragando con absolutamente todo, porque el sillón pesa más que los principios para la extrema izquierda siempre, y tenemos a Pedro Sánchez en Europa, que es incapaz de tener una posición clara. Y mientras tanto, la situación geopolítica, el momento que vivimos como país, pero también como Unión Europea, requiere de un gobierno que esté a la altura de las circunstancias. Y desgraciadamente en España tenemos que decir que no tenemos un gobierno a la altura de la realidad geopolítica que nos ha tocado vivir. Por tanto, ¿qué va a hacer el gobierno? Nosotros esta semana vamos a volver a llevar al Congreso de los Diputados una votación, y al Senado también, para que vuelvan a intentar establecer o intentar dejar patente cuál es la postura del gobierno, porque no son capaces de darnos a conocer a todos la postura del gobierno. ¿La postura del gobierno es la de Sánchez yendo a Europa a decir que sí que vamos a cumplir? ¿O la postura del gobierno es la de Sira Rego diciendo que bajo ningún concepto se va a aumentar el gasto militar? La postura del gobierno es que los trenes computen en gasto en defensa y los medicamentos, como pide Mónica García. ¿O la postura es la de Sánchez yendo a Europa a hacerse la foto? ¿Cuál es la posición del gobierno en materia de defensa? Esto que estás comentando, Noelia, es tal cual. Mónica García, ministra de Salud, de Sanidad,
ha pedido que determinados medicamentos críticos contabilicen como gasto militar. Óscar Puente, el ministro de Transportes, ha pedido que parte del gasto ferroviario compute como gasto militar. Desde el propio gobierno se habla de que la lucha contra el cambio climático también debe computar como gasto militar. Hombre, eso ya no es que sobrepasa la palabra del trilerismo, Carlos. Esto ya no es trilerismo, esto es directamente mentir de forma descarada. Esto es un timo. Yo sinceramente creo que estamos a 5 minutos de que computen los gastos sexuales de Ábalos como gasto militar, porque como es de armas tomar, pues ya para eso, venga, lo metemos en la partida y se acabó la historia. O la defensa de Begoña, la defensa de Ábalos, la defensa de Koldo. Ya la pagamos nosotros, la defensa de Begoña. Koldo no es un tío que impresiona. Pues son gastos de defensa. Claro, Koldo no venía de ser escolta, pues ya está, ¿sabes? El repertorio, todos los viajes que se hacía a puticlubs, a prostíbulos, pues ya está, pues oye, nos computan como gasto en defensa y ya está. O sea, estaba lanzando una línea argumental, Percival, que a mí me parece muy interesante. O sea, tenemos que tener clarísimo qué es lo que está pasando aquí, coincido 100% con Noelia. Esto no son solamente los socios, esto es el Partido Socialista, vamos a dejarnos de historias. El que comanda toda esta unión de desintereses o de contraintereses contra España es Pedro Sánchez. Por lo tanto, el responsable de este guirigay se llama Pedro y se apellida Sánchez, que efectivamente además fue el que dijo esa gloriosa idea suya, una ideuca, de hay que quitar el Ministerio de Defensa. A mí me sobra. A mí el que me sobras eres tú, pero no me queda más remedio porque soy demócrata que aguantarlo. Pero bueno, nos quieren débiles, y nos quieren débiles en todos los sectores. Gran parte de nuestros sectores, me refiero a Europa, pero me refiero por supuesto también a nosotros, que estamos dentro de Europa, lógicamente, nos han quitado ya el desarrollo industrial, se lo hemos regalado a China. El desarrollo tecnológico, se lo hemos regalado a China. El desarrollo incluso en productos sanitarios necesarios, en pandemias, etcétera, se lo hemos regalado a China y lo hemos visto hace bien poco. Una parte por la ineptitud absoluta del gobierno que no quiso, vamos a poner los verbos los que son, que no quiso comprar previamente, pero otra porque habíamos delegado toda la capacidad productiva y de generación de determinados productos industriales, fitosanitarios, etcétera, en China, ¿vale? Nos quieren sin una capacidad estratégica de autoalimentación y están destrozando el campo. Y vuelvo a lo que decía Percival, son movimientos inyectados. Y que simplemente con mirar quiénes son los beneficiarios, yo creo que es fácil saber quiénes son los autores de esta intoxicación, que en estos momentos tiene un nombre, se llama woke, en otros momentos se me llamó efectivamente pacifismo, tiene otro nombre y se puede llamar feminismo ultra, que nos divide y nos enfrenta, tiene otro nombre que se llama ecologismo ultra, que nos anula en nuestra capacidad energética. Voy al tema energético, ¿de quién hemos pasado a depender? ¿A quién le estamos comprando meses multiplicado por 2 y meses multiplicado por 3 el gas? A Rusia. A Rusia, vale. ¿Y de quién depende en estos momentos energéticamente Alemania? Porque compraron a determinados políticos, se los llevaron a Gazprom, los pagaron, los blindaron, los forraron a pasta y desmantelaron todo el sector nuclear para que dependieran de los hidrocarburos rusos. A Rusia, ¿vale? Entonces, quien nos está incrustando esta teología o esta, sí, se me ha ido, iba a haber dicho ideología, pero no me extraña, porque prácticamente es religiosa. Sectarismo, Sí. porque viene de secta. Totalmente, este tipo de religiones extrañas son precisamente desde Rusia y desde China, que conforman un mismo bloque, que por cierto se estira a Caracas, se estira a Teherán y se estira a La Habana. Ese es el eje al que nos enfrentamos. Y en medio de todo esto, quien nos quiere débiles efectivamente está bloqueando lo que nosotros necesitamos, que es retornar y retomar todo este tipo de sectores. Tenemos que volver a tener industria, tenemos que volver a tener campo, tenemos que volver a tener capacidad militar, tenemos que volver a tener gasto militar, gasto en defensa. Si lo perdemos, dependemos de ellos. Y todo apunta a que efectivamente bajo este gobierno va a ser complicado, no, sino directamente imposible el poder rearmarse, hablando claro, porque no hay acuerdo, no cuenta con los apoyos suficientes por parte de sus socios que, lejos de incrementar el gasto militar, lo que quieren es reducirlo, eliminar el gasto militar e incluso salir de la OTAN. Pero hablemos de eufemismos, porque estamos ante el gobierno de los eufemismos. No es la primera vez que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se inventa nuevos conceptos para hacer pedagogía, para adoctrinar a la población y ocultar pues sus verdaderas intenciones. De estamos hablando de que ahora habla de salto tecnológico, cuando en realidad estamos hablando de rearme, pero esto no es algo nuevo. Es normal que los partidos políticos colaboren con expertos que no son españoles para otras materias. Pues aquí se trata precisamente de eso, de un acompañante que sea capaz de ir desencallando problemas cuando se produzcan y de ir acompañando a las partes y verificando esos acuerdos. Bueno, yo en eso, Carlos, quiero decirles lo siguiente. He tenido cambios de posición política en algunos asuntos de Estado, como pueda ser el tema catalán. Vamos a ver, usted habla de destitución, yo le diría de sustitución.
Y esa sustitución es una funcionaria del centro por otra funcionaria del centro. El proceso natural de sustitución fomentado o basado en la confianza. Como es el toque de queda. Esto es una restricción de movilidad nocturna. Me gustaría además, pediría a los medios de comunicación que pudiéramos entre todos hacer esto. Hacerlo y sobre todo en la complejidad, ¿no?, que se coloca, pues bueno, una situación de un dirigente político como muchos otros, que hay otros dirigentes y otras dirigentes políticas que se encuentran fuera de nuestro país. De hecho, eso que ha habido es, lógicamente, una dinámica parlamentaria con EH Bildu como con otras formaciones. Yo creo que insisto en tengamos mucho cuidado con el lenguaje. Estamos hablando de una delegación de competencias, no de cesión, sino que es una delegación de competencias. El término rearme no me gusta en absoluto, no comparto ese término. Creo que tenemos que hablar de otra manera, de dirigirnos. Creo que ese salto tecnológico que tenemos que dar. Bueno, yo creo que lo que estamos hablando es de mentir directamente a la población. Hemos puesto algunos ejemplos. El gobierno hablaba, en lugar de relator, en lugar del intermediario entre Puigdemont y el gobierno, hablan de acompañante no español. En lugar de hablar de mentiras, hablan de cambios de opinión. En lugar de sustitución en lugar de cese. El de acompañante no español no lo firmaba Ábalos, ¿no? Es que tiene WhatsApp. Sustitución en lugar de cese. Fuera de nuestro país, refiriéndose a Puigdemont, en lugar de fugado. Y delegación de competencias en materia de control de fronteras y política migratoria a Cataluña, en lugar de cesión. Bueno, pues ahora, salto tecnológico en lugar de rearme, Percival. Bueno, también me está recordando al procedimiento de contratación de Jessica, que no fue una colocación, fue un procedimiento administrativo bien hecho, ¿no? Según nos dijo Óscar Puente. En fin, aquí nos podemos reír y yo no sé si llorar, reír o lo que sea, pero pensemos también en el efecto que tiene esto en Europa. O sea, tú vete a un polaco ahí está, a decirle, ahí está. No, yo no quiero hablar de rearme. Tú vete a un ucraniano o a un báltico, que es que estos países se han pasado la mayor parte del siglo XX invadidos por Rusia. Y diles, no hay que hablar de rearme, tú lo que tienes que hacer es mejorar tu capacidad tecnológica. Y al mismo tiempo que les dices eso, les dices que tu país, esto en el fondo te da bastante igual porque Rusia no va a entrar por los Pirineos, o sea que allá se las compongan ellos, pero al mismo tiempo, cuando tengas un problema con Marruecos, y lo estás teniendo con inmigración ilegal y demás, les vas a pedir la solidaridad al resto de europeos. Pero claro, y te van a decir, ¿qué? Pero además es una cuestión, a nosotros efectivamente Rusia no nos va a entrar por los Pirineos, no, nos entra a través de los partidos políticos y a través de las redes. Eso es la derivada. Que es una concepción bélica tan surrealista, tan infantil, tan patética y tan primitiva. O sea, hay un centro conformado y respaldado por la Unión Europea en Helsinki, el Centro de Guerra Híbrida, que analiza los nuevos tipos de guerra. Pero ¿dónde nos pensamos que estamos? ¿En la Baja Edad Media o qué? O sea, la guerra en estos momentos es una guerra comercial, es una guerra tecnológica, es una guerra de control de redes, es una guerra de robo de datos, es una guerra de desestabilización, es una guerra a través de partidos con injerencia política directa desde Rusia. Esa es la guerra actual, por eso se llama guerra híbrida. La infantería es lo último que llega. O sea, ¿en serio estamos esperando que aquí nos llegue un soldado colgando de un paracaídas desde Moscú? O sea, pues evidentemente a nosotros será el último al que nos llegue, pero vamos a tener toda nuestra economía y toda nuestra capacidad política y productiva totalmente tutelada y controlada por ellos, como ya estamos viendo. ¿O es que no estamos perdiendo capacidad productiva? ¿O es que no estamos perdiendo capacidad energética? ¿Quién ha decretado que nosotros tenemos que depender exclusivamente de determinadas energías que nos quitan la autonomía y la capacidad de tener combustibles fósiles a un precio barato? Fundamentalmente, ¿Quién lo ha decidido? China y Rusia. China tiene un enorme interés en el tema del cambio climático por eso. Que se ha hablado de ejército y de militares rusos en España. ¿Cuándo se ha hablado? Los 10.000 que iba a ofrecer Rusia a Puigdemont a cambio de reconocer la independencia de Cataluña. Hombre, claro, es que eso sí que es una amenaza a España. ¿No? ¿Vendrían con tanques? No lo sé. Pero que hace escasamente 8 años o incluso menos se estaba hablando de militares rusos en España, eso es una realidad. A Putin le interesa especialmente todo lo que sea generar inestabilidad en la Unión Europea. Por eso se esfuerza en apoyar y defender pues partidos separatistas, desde China, en fomentar las políticas climáticas como el Pacto Verde, que son una ruina absoluta, mientras que China contamina todo lo habido y por haber.
mientras nos empobrece. Y luego está la compra directa de políticos, que a veces se olvida, que como bien comentaba Carlos antes, que Gazprom, la principal petrolera rusa, compró directamente a políticos alemanes. Coño, que se compró un Schroeder. Hombre. Vamos a decirlo con nombres y apellidos. El presidente alemán, ni más ni menos. Entonces, ahí claro que hay intereses y hay algo que es fundamental, que es la guerra híbrida o la guerra asimétrica, donde lo último en llegar son precisamente los ejércitos, el armamento, etcétera. Física. En el caso de Ucrania, por ejemplo, Rusia invadió Ucrania cuando la población ucraniana se revuelve contra el comodín, contra el siervo de Putin en el gobierno ucraniano. ¿Cómo invade Cuba a Venezuela? ¿Cómo la controla? ¿La ha controlado con un ejército cubano? No, la ha controlado con 30.000 agentes de inteligencia camuflados entre profesores y médicos principalmente. Ese fue el sistema de control de Venezuela. ¿Y qué han hecho con Venezuela? Un país que tenía una renta per cápita similar a la de Suiza, vamos a decirlo ampliamente, totalmente. ha acabado muriéndose de hambre porque le están robando los hidrocarburos y le están robando todos los recursos. Esa es la guerra híbrida. Esto, tenemos aquí un problema importante y tenemos sobre todo a nivel nacional un gobierno que es incapaz de aprobar absolutamente nada en el Congreso en materia de defensa. En materia de bueno, nada. en materia de nada, esta misma semana nada. ha perdido 2 votaciones importantes, una relativa a esa creación de la agencia, esa nueva agencia pública de seguridad sanitaria, donde querían poner ni más ni menos al frente de esa agencia a Fernando Simón. Fernando Simón, el que nos decía que solo iba a haber 1 o 2 casos en España. Y luego tenemos pues esa derrota relacionada con el incremento del gasto militar. Fijaos lo que comentaba también a raíz de este tipo de eufemismos tan propios del gobierno, Alfonso Serrano, el secretario general del Partido Popular de Madrid. Y mientras el mundo, como estáis viendo, afronta este debate crucial, Pedro Sánchez está centrado en cambiarle el nombre del plan para que no se llame Rearme. Y así a ver si consigue engañar a sus socios, ¿no? Y es una palabra muy sencilla. Rearme. Sí, oye, si estamos en un momento de conflicto internacional y hay que rearmarse, pues a veces toca rearmarse, ¿no? Rearme en francés es rearmament, en inglés es rearmament y en castellano sanchista es salto tecnológico de transformación digital con la necesidad de mejorar la seguridad y las capacidades de defensa. Esto es el lenguaje de Sánchez. Claro. No digas rearme, di salto tecnológico. No digas mentiras, di cambio de opinión. No digas golpe de Estado, di judicialización de la política. No digas corrupción, di procedimientos de contratación habituales. No digas prostitutas, di sobrinas. Bueno, estamos en el gobierno de los eufemismos, Noelia. Siempre tan elocuente, Alfonso. La verdad que el mayor, como bien decía, el mayor eufemismo de este gobierno es llamar cambios de opinión a todas las mentiras que nos ha ido diciendo Pedro Sánchez a lo largo de toda esta legislatura y de la anterior, ¿no? Pero antes hablabais, por supuesto, del tema del gasto militar y del contexto geopolítico, ¿no? Y ahí hablaba Carlos del eje del mal, donde está Rusia, donde está China, donde está Cuba, donde está Venezuela. Y donde ahora está España también. Y a mí me falta un actor principal en todo ese eje del mal, el que está abogando ahora por acercarnos a Putin, además, que es José Luis Rodríguez Zapatero. Bueno, ese es el mal supremo. El que dicta la postura y la posición del Partido Socialista y que Pedro Sánchez obedece a pies juntillas. Y ahí, fruto de estar en ese eje del mal, en ese contexto político, geopolítico, se explica por qué Pedro Sánchez quería cerrar el Ministerio de Defensa, se explica por qué no quiere traer presupuestos a la Cámara, se explica por qué no quiere llamar rearme al plan de rearme de la Unión Europea. Se explica por qué sigue manteniendo en el gobierno a quienes boicotean permanentemente al propio gobierno, a quienes se niegan a garantizar la seguridad de España y la seguridad de la Unión Europea desde el gobierno de España. Siguiendo el camino de Zapatero, se entiende por qué la posición de Pedro Sánchez es contraria a la postura oficial de la Unión Europea, que es una Europa fuerte, una Europa preparada, una Europa que gaste en defensa, que gaste en políticas militares para prepararnos para el contexto geopolítico que viene. Tenemos una situación muy complicada, como bien decía Carlos. Esto no es la guerra del pasado. Se está librando una guerra tecnológica
se está librando ciberataques. Tenemos que estar absolutamente preparados porque de ello depende la estabilidad de las democracias liberales y quien no lo quiera ver tiene un serio problema. Zapatero está metido en todos los charcos. Es el principal intermediario con Venezuela. También tiene intereses con todas las dictaduras hispanoamericanas al respecto. Y luego tenemos, atención, que es el penúltimo capítulo de esta maldición que nos ha tocado en suerte de la mano de Zapatero, que es el acercamiento a China. Muchísimo cuidado con esto, porque se ha desvelado un caso de corrupción al más alto nivel de Huawei, compañía china que está siendo investigada por precisamente comprar a eurodiputados en el Parlamento Europeo, pero donde también ha tenido contactos aquí en España y por lo tanto aquí, cuidado que esto se está produciendo un cambio un acercamiento hacia China ciertamente relevante. Lo vamos a abordar justo a continuación, pero antes vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. La trinchera de Llamas, con Manuel Llamas. Bueno, pues ya estamos de vuelta en tiempo de tertulia. Estamos comentando cuestiones geopolíticas, la amenaza a Rusia, guerra en Ucrania, la necesidad de rearme de España, el acercamiento del gobierno de Sánchez a China. Bueno, para abordar alguna de estas cuestiones contamos con los mejores expertos. Y el mejor experto en esta materia es, sin lugar a dudas, Florentino Portero, analista de Relaciones Internacionales. ¿Qué tal, Florentino? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, Florentino, muchas gracias por estar con nosotros. Me gustaría saber tu opinión sobre exactamente cuál es la situación ahora mismo con ese alto el fuego anunciado pero no aplicado en Ucrania. El Zelensky, el presidente ucraniano, acepta un alto el fuego temporal acordado con Donald Trump, pero sin embargo ese alto el fuego no se ha producido, al menos a día de hoy, porque Rusia se niega a aceptar esas condiciones, o las condiciones que impone Rusia o que ha presentado Rusia son inaceptables para el gobierno ucraniano. ¿Cómo ves la situación? ¿Por dónde pueden discurrir las próximas semanas? Vamos a ver, para mí lo más importante es entender que Estados Unidos no plantea esta negociación centrada en la crisis de Ucrania, sino sencillamente en un diálogo entre Estados Unidos y Rusia sobre el conjunto de temas que son de común interés, donde Ucrania es uno de ellos, pero ni es el único ni es el más importante. Está el tema del Ártico, está el tema de las materias primas, está la situación de Irán, el programa nuclear iraní, en general todo el tema del Oriente Medio, están las relaciones de Rusia con China. El presidente Trump lo que ha hecho es iniciar un diálogo general con Rusia, donde Ucrania sencillamente es un peón y no el más importante. El presidente ucraniano, el señor Zelensky, trata de estirar el cuello para que se le vea y trata de marcar unas líneas de una negociación, pero sencillamente no se está negociando de manera directa y única el futuro de Ucrania, sino se está negociando el futuro de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. En esa negociación, Trump obligó a Zelensky a aceptar unas condiciones y le obligó porque no tenía más opción Zelensky que aceptarlas, porque depende de la ayuda norteamericana. Pero las negociaciones en realidad no se han iniciado entre Ucrania y Rusia, que son las partes que están en litigio. Por lo tanto, Rusia no tiene ninguna prisa. Las cesiones que ha hecho hasta la fecha Trump son tremendas para Ucrania, pero también para Estados Unidos. Ha sido ciertamente imprudente. Quiere crear un ambiente positivo de negociación, pero ha ido mucho más allá de lo sensato. Y por lo tanto, Putin entiende que el tiempo juega a su favor y que lo que tiene que hacer es ir administrando las necesidades norteamericanas de llegar finalmente a un acuerdo general. Y como es un acuerdo que tiene muchas piezas, pues evidentemente requiere mucho tiempo. Florentino, ¿qué opinas sobre el plan de rearme acordado por la Unión Europea? Esos 800.000 millones de euros de inversión en gasto militar, más allá de los eufemismos que comentábamos antes, si se llama plan de rearme o se llama de cualquier otra forma. ¿Crees que está bien orientado? ¿Crees que puede dar sus frutos?
Bueno, en estos momentos los europeos están en la fase del pollo sin cabeza, y es que tienen que hacer algo pero no saben qué. Y además no saben desde dónde hacerlo, no saben cuál es el marco institucional para poder llevarlo a cabo. Cuando hablamos de la Comisión Europea y de las iniciativas que se toman desde la Comisión, pues son iniciativas que afectan a las competencias que tiene la Comisión, y son competencias básicamente económicas e industriales. Entonces, lo que intentan es, digamos, establecer un marco de referencia para canalizar dineros hacia la industria de la defensa. Pero la industria de defensa es industria, no es defensa. La defensa es otra cosa totalmente distinta. La industria provee de capacidades, pero la defensa es algo distinto. Por ahora lo que estamos viendo es eso, en qué medida la Comisión puede ayudar, en qué medida se puede generar deuda conjunta, siguiendo la experiencia de los fondos Next Generation. Por ahora la Comisión lo que viene a decir es no. Este es un tema que compete a los Estados. Los Estados son los que tienen que generar esos recursos. Desde la Comisión lo que podemos es dar algunas facilidades, pues eso, mover el techo de gasto, ¿no? Pues si es en defensa se puede gastar más o se puede gastar menos. Pero estamos todavía en esa fase muy, muy primaria sobre marco para industria. El tema de la defensa es algo totalmente distinto y sencillamente ni la Comisión ni en general la Unión Europea tiene realmente competencias, o mejor dicho, tiene un tratado que abre la vía para desarrollar todo eso, pero es un desarrollo que todavía no se ha llevado a cabo. Por lo tanto, no tenemos de verdad un mando militar conjunto, y sobre todo no hemos resuelto lo más importante cuando hablamos de defensa, y es quién toma la decisión. Es muy difícil que, no existiendo una federación europea, es decir, un ente europeo soberano, la Unión pueda realmente tomar decisiones sobre defensa. Lo que puede hacer es enmarcar acuerdos entre distintos países, lo que ahora se llaman coaliciones de voluntarios, que toda la vida es una alianza o una coalición, para poder actuar unos concretos, no todos, en una crisis determinada, pero no mucho más allá. Por otro lado está el tema de la Alianza Atlántica, de la OTAN en concreto, donde está presente Estados Unidos en su condición de líder, pero Estados Unidos está amenazando con irse, dada la poca seriedad de sus socios. Bien, vamos a ver qué pasa en el futuro de la OTAN. Hay una gran cumbre atlántica prevista para dentro de unos meses. Será una cumbre histórica, no sé qué va a ocurrir, pero va a ser histórica, y vamos a ver en qué medida Estados Unidos permanece, cómo permanece y qué papel van a tener los europeos en ello. Florentino, el libro blanco de la defensa de la Unión Europea cita a China ni más ni menos que en 10 ocasiones alrededor de este texto, acerca de la necesidad de que la Unión Europea tenga una absoluta autonomía estratégica, y literalmente dice este libro blanco de la defensa que los estados autoritarios como China buscan cada vez más afirmar su autoridad y control en nuestra economía y sociedad. Es decir, que según este mismo texto, China hay que verla como una amenaza, como un posible o potencial enemigo. Sin embargo, esta misma semana hemos conocido que Sánchez, el presidente del gobierno, está banderando una alianza estratégica con China pese a la advertencia de Europa. De hecho, el presidente del gobierno anunció el pasado jueves que va a viajar de nuevo a China el próximo mes de abril, su tercer viaje consecutivo en los últimos 3 años. ¿Cómo interpretas este acercamiento a China por parte de España? Bueno, primero, la posición europea no es nueva. Esto viene de la cumbre atlántica celebrada en Madrid, justo a continuación de la invasión de Ucrania. En esa cumbre se aprobó un documento denominado Concepto Estratégico, que es históricamente el documento nuclear de toda la acción de la OTAN, y en ese concepto estratégico se definía a Rusia como amenaza y a China como reto sistémico. No tengo muy claro cuál es la diferencia entre una amenaza y un reto sistémico, pero bueno, básicamente entiendo que en ese momento lo que se quería decir es que no se percibe a China como una amenaza militar, como una amenaza violenta, sino de otro tipo.
una amenaza que afectaba a lo que todos llamamos el orden liberal internacional. Bueno, ya no existe el orden liberal internacional porque Estados Unidos ha prescindido de él y lo que tenemos es una China muy poderosa a la que le ha venido muy bien la crisis de Ucrania porque ha convertido realmente a Rusia en un vasallo y se ha convertido en el pivote de todos aquellos que temen los comportamientos erráticos de Estados Unidos. Por ahora, la Unión Europea como tal, y queda constancia en el Libro Blanco, se mantiene en su posición de que China adopta políticas que son contrarias realmente al libre mercado y que afectan al futuro de la economía y del bienestar de la Unión Europea, Europa en su conjunto. ¿Cuál es el papel de España? Vamos a ver, España desde Rodríguez Zapatero viene girando, dando la espalda a lo que ha sido históricamente la Alianza Atlántica y la economía de libre mercado y la democracia liberal, y ha ido acercando posiciones, por una parte al entorno del Grupo de Puebla y muy especialmente al narcoestado venezolano, donde ya sabemos que hay negocios, que hay vínculos realmente importantes. Ha ido acercándose a China precisamente porque China es el pivote contrario a todo este entorno liberal conservador. China actúa como el pilar sobre el que orbitan todos aquellos que cuestionan el orden liberal. Bien, Rodríguez Zapatero viaja mucho, está al frente de fundaciones que tienen que ver precisamente con la relación entre China y España, China y Europa, y el presidente Sánchez en todo momento ha seguido la pista de la vía abierta en el plano diplomático por Rodríguez Zapatero junto con Moratinos, junto con Bono, junto con lo que fue el núcleo de su gobierno. También podemos hablar de Marruecos en este mismo sentido. Y por lo tanto, lo que está haciendo Pedro Sánchez es coherente con la política del Partido Socialista Obrero Español y es absolutamente incoherente y contradictorio tanto con la política que se sigue en el marco de la Alianza Atlántica como en el marco que se sigue en la Unión Europea. Que España es un problema para Europa es una cosa que sabemos hace mucho tiempo. Es verdad que el presidente Sánchez tiene un partido con muchos diputados en estos momentos en el Parlamento Europeo, que está en coalición, que la actual Comisión Europea depende de esos votos, pero siendo esto cierto, también lo es que en la Unión Europea nadie se lleva a engaño sobre qué representa hoy Pedro Sánchez, una amenaza para la democracia liberal en España y una amenaza para una política exterior, digamos, cohesionada europea que no se deje demasiado atraer por China, aunque es verdad también, y hay que reconocerlo, que las políticas que está siguiendo el presidente Trump empujan en muchos sentidos a los europeos a una cierta equidistancia o un mayor acercamiento con China. Florentino Portero, profesor, analista, experto en materia de relaciones internacionales. Muchísimas gracias, fuerte abrazo. Un placer, un abrazo fuerte. Bueno, pues señores, acercamiento a China con la pues esa connivencia y esa intercesión fundamental por parte de Zapatero, que efectivamente contaba además y cuenta con una fundación que está relacionada con los intereses estratégicos de China. Un lobby que no solamente es que lo haya constituido, sino que tiene el permiso de Álvarez, nuestro ministro, para no comunicar a la embajada española en China sus movimientos, cosa que es una irregularidad absoluta, pero es un privilegio del que ha hecho gala permanentemente José Luis Rodríguez Zapatero en todas las aventuras suyas empresariales, tanto en Venezuela, tanto en Marruecos, tanto en Guinea, tanto en China. Es una cosa maravillosa, pero él no da información cuando son movimientos ante una dictadura comunista y evidentemente tienen una relevancia, especialmente si dentro del lobby tienes a un espía chino, como ya está acreditado por parte del CNI, que está utilizando los servicios de un espía chino, que es que esto es surrealista. Yo, simplemente para que la gente haga una reflexión. Si tú quieres vender en España, anda que no hay compañías aquí, SAIC Motor ha entrado, Chery ha entrado, anda que no hay compañías chinas vendiendo aquí. ¿Por qué tienes que pasar por el lobby de José Luis Rodríguez Zapatero? O sea, tú vienes y vendes. ¿Vale? ¿Por qué tienes que pasar por José Luis Rodríguez Zapatero? Y ahora elevo la pregunta. ¿Por qué tienes que pasar por José Luis Rodríguez Zapatero, que acaba de enviar a Pedro Sánchez a pasar por los mismos negocios en China? ¿Por qué tienes que pasar? ¿Qué estamos? Teníamos una trama Coldo y vamos a pasar a la trama Coldín. O sea, que vamos a tener una nueva trama allí, ¿no? Y lo digo con todo el realismo, ¿eh? O sea, no es ningún eufemismo ni ninguna tontería. O sea, estamos hablando de que están yendo un expresidente del gobierno y luego un presidente del gobierno a aligerar negocios. Hombre, a mí me suena la trama Coldo, Aldama, PSOE, ¿eh?
Me suena exactamente a eso. Es decir, no solamente estamos haciendo tratos con una dictadura comunista, sino que estamos haciendo tratos con una dictadura comunista previo paso por la ventanilla del Partido Socialista. Simplemente una cuestión, en los mismos momentos en los que se están descubriendo las pruebas de los famosos cupos de petróleo venezolano para financiar a la Internacional Socialista, estamos viendo los nuevos viajes y que la misma persona que favoreció eso, que es José Luis Rodríguez Zapatero, es el que comanda un lobby que ya tiene implantadas sus uñas en la dictadura china. Pues evidentemente vamos a ver nuevos casos de tramas. O sea, que nadie tenga ni la más mínima duda. Y con respecto a nuestra capacidad armamentística, simplemente por seguir con la línea de lo que estábamos diciendo, Marruecos, por ejemplo, se está armando hasta los dientes. Marruecos está comprando el caza posiblemente en estos momentos más moderno que existe, que es el F-35. Lo ha pedido con arma antisubmarina. Lo ha pedido con arma antisubmarina justo cuando España está fletando en estos momentos, acaba de hacerlo el S-81, que es el último submarino, el más desarrollado que tenemos, el más moderno, lo acabamos de poner en el mar. Justo en ese momento, Marruecos compra los F-35 con arma antisubmarina. Y nosotros estamos hablando de si nos vale gasto tecnológico, salto tecnológico, rearme no, chupiarme sí. O sea, o nos tomamos esto en serio o vamos a tener un problema colosal. Es la política infantiloide por parte del gobierno. Con respecto al caso de Huawei, simplemente recordar, el socio chino de Zapatero trabajó para Huawei España y usó al Dama para infiltrarse en el gobierno. Un espía chino controlado por el CNI, que colabora con Zapatero, medió para que Huawei España contratara como consultor a Víctor Daldama. El empresario del caso Koldo hizo gestiones con Ábalos para defender los intereses de la tecnológica. Y Huawei, otra información de los últimos días, pidió a la trama del 20%, esa aceleradora que estaba trabajando en el seno del gobierno, pues le pidió que levantara su veto al 5G a Huawei, un empresario que precisamente ha denunciado el cobro de comisiones de hasta el 20% por parte de la trama Ábalos, Koldo, Santos Cerdán y Aldama, a cambio de adjudicaciones públicas, pues desvela que el gigante chino Huawei también contactó con este denominado grupo acelerador y el objetivo era eso, precisamente, levantar el veto sobre la tecnología 5G. Bueno, otras clientas de Huawei, vale la pena recordarlo, son las hijas de Zapatero. Si es que están todos conectados. Que también tienen negocios en Venezuela. Bueno, o el lobby montado por Pepe Blanco. Bueno, eso también, pero centrándonos en Zapatero. Sí, Pepe Blanco bueno, también es Zapatero. También es verdad, tanto monta tanto. Las hijas de Zapatero han montado una empresa de comunicación y entre sus clientes están empresas venezolanas y empresas chinas, que evidentemente ya sabemos gracias a quién lo han conseguido. Y seguramente gracias a quién están facturando y en nombre de quién están facturando. Pero al hilo de todo esto y también de las inspecciones de Hacienda, en fin, aquí hemos comentado en el pasado las inspecciones de Hacienda que no se hicieron al hermano de Pedro Sánchez. Pues otra inspección de Hacienda que no se está haciendo es al propio Zapatero. ¿Cómo puede ser que se compre un chalet en Puerta de Hierro que dice él que vale 750.000 euros? Que eso no se lo cree nadie. Que el metro cuadrado en las partes más caras de Madrid, como pueda ser el barrio Salamanca, o pueda ser también Puerta de Hierro, está a más de 10.000 euros, 12.000 euros, en algunos casos hasta los 15.000 euros. ¿Qué es esto de que te compres un chalet por 750.000 euros? Y no es el primero, que van 2 o 3 ya los que se ha comprado Zapatero. En fin, ¿se ha abierto algún tipo de inspección? Porque luego aquí inspecciones al autónomo medio en España se le abre, vamos, para que deba acreditar la última factura que ha pasado. Y sin embargo, Zapatero se publica en prensa que ha comprado un chalet, dice él, por 750.000 euros. Oye, y aquí no pasa nada, hombre, por favor. Aquí solo se utiliza Hacienda para atacar a los adversarios políticos. Bueno, es lo único para lo que están utilizando el Ministerio de Hacienda, ¿no? Sánchez se va por tercera vez. Tercer viaje oficial en 3 años. Se reúne más en China que con las comunidades autónomas de su país. Es bastante curioso, ¿no? Y lo hace además en un momento en el que Europa saca ese libro blanco de la defensa y que establece en el mismo pues, que hay estados que buscan afirmar su autoridad y sus injerencias para desestabilizar nuestras sociedades y nuestras economías, como es el caso de China, ¿no? Habrá que ver a qué va China, porque conocemos que va, pero no sabemos ni su agenda, ni sabemos absolutamente nada. Y si su visita sirve para, y ya que estamos utilizando el término rearme, aunque a Sánchez parece que no le guste, habrá que ver si su visita a China sirve para rearmar
a España y, por tanto, rearmar a Europa ante el contexto internacional, o si por el contrario sirve para rearmar a China en un momento crucial como el que estamos viendo con sus relaciones con Rusia y el ataque, por supuesto, de Rusia a Ucrania y, por tanto, a toda la Unión Europea. Habrá que ver a quién rearma la visita de Sánchez a China, y mucho me temo que a España no, desde luego. Hay que recordar que China utiliza también su brazo financiero, su ingente capacidad para invertir dinero, para hacerse con países enteros. Es decir, tiene fuertes inversiones en África, tiene fuertes inversiones en Hispanoamérica y también tiene un gran interés en España. De hecho, esta misma semana hemos conocido cómo el embajador chino en España agradecía las palabras de Zapatero en contra de la aplicación de aranceles a los coches eléctricos chinos, y ha premiado ese posicionamiento por parte de Sánchez hasta tal punto que ha anunciado que las empresas chinas invertirán más de 10.000 millones de euros en España debido precisamente a ese apoyo prestado por Sánchez a los coches eléctricos de China. Y a ello hay que sumar además que Xi Jinping, el dictador chino, tiene un gran interés en Canarias como centro estratégico para hacer negocios y control sobre África Occidental. Y en el meollo de toda esta cuestión, Rodríguez Zapatero, que es el gran valedor del régimen dictatorial del chavismo de Nicolás Maduro en Venezuela, y también es amiguito de los chinos, de los comunistas chinos. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar con el caso Ábalos. Nombre y apellidos, porque esta semana también ha habido noticias. José Luis, que no tenía un duro, el pobre, que vivía casi la indigencia, apretado. No le daba, no le llegaba la camisa al cuello. Pues resulta que la UCO ha descubierto y ha revelado nuevas informaciones sobre el abundante patrimonio de don José Luis. A continuación. Bueno, ya estamos de nuevo en tiempo de tertulia. Vamos a hablar de don Corleone. No, de don José Luis Ábalos. Y esas nuevas investigaciones de la UCO sobre su patrimonio. Algunos titulares al respecto. Un informe de la UCO cerca a Ábalos revela nuevo patrimonio. El informe económico patrimonial que solicitó el juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha revelado nuevo patrimonio del exministro en Colombia y ha confirmado además la compra de 2 inmuebles en Perú. La UCO incluye además a 11 familiares y parejas de Ábalos en el informe sobre el patrimonio del clan. El hijo de Ábalos, uno de los hijos, agendaba reuniones entre su padre y empresarios en el ministerio. Ábalos hizo más de 100 viajes de cooperación a América Latina, la mitad a Colombia y a Perú. Bueno, pues digamos que se empieza a descubrir parte de ese patrimonio que tenía y que aún tiene José Luis Ábalos, que es uno de los investigados en toda la trama de corrupción relacionada con el gobierno de Pedro Sánchez. Percival. Bueno, para mí el interés que tiene este informe de la UCO es que el perfil de Ábalos es el que es desde hace tiempo. Es decir, no es que llegase a ministro y de ser una monjita de la caridad pasase a ser un comisionista y un corrupto. No. Es que lo lleva siendo desde hace mucho. Y las informaciones de la UCO demuestran que cuando monta una fundación supuestamente para ayudar a los pobres de la tierra, lo hace con intención de lucrarse. Y cuando hace viajes a Sudamérica para visitar proyectos, lo hace con la intención de lucrarse. Y cuando compra un edificio o un terreno en nombre de la fundación, lo pone a su nombre para lucrarse. Es decir, que este viene muy triado ya desde hace años. Claro. Entonces, esto es muy interesante porque a veces se ha suscitado la pregunta, pero bueno, ¿por qué Pedro Sánchez nombró a Ábalos como su número 2, como su ministro de referencia, número 2 en el partido detrás? ¿Es que no sabía quién era? No, es que es exactamente lo contrario. Le nombra su número 2 y su hombre de confianza precisamente porque sabía de dónde venía. Porque este tío es un experto en tinieblas, es un experto en vivir al borde de la legalidad, cuando no, claramente del otro lado de la legalidad, y eso dentro del Partido Socialista se sabía. Cuando Pedro Sánchez deja la Secretaría General del Partido Socialista en 2000
2016 y vuelve en 2017, ¿a quién recurre para volver? A Ábalos, a Koldo, a los de la trama del Peugeot. ¿Cuáles son sus virtudes políticas? ¿Cuál es su currículum para ayudarle a volver? Precisamente esta capacidad de vivir en la penumbra, de vivir en las tinieblas y de hacer guarradas para entendernos que le ayuden a recuperar la Secretaría General. Esa es la virtud, esa es su capacidad. O sea, que no es que Sánchez fuese engañada, no. Es que es precisamente porque Ábalos era así que le promocionó. Noelia... Lo de guarradas es un eufemismo también como el que lo gusta. Bueno, me acojo a la quinta enmienda. Estamos en tertulia de eufemismos. Noelia... ¿os habéis cabreado? ¿Habéis tenido un rifirrafe? Se ha cabreado el ministro conmigo. José Luis Ábalos y tú habéis tenido un encontronazo en Twitter, que paso a relatar un poco para que la gente sea consciente de lo que ha sucedido en las últimas horas. Ayer, bueno, tú tuviste una declaración pública hablando de la trama corrupta que afecta directamente al gobierno del Partido Socialista, con Ábalos, con Aldama y con Koldo. Pero... sin dar nombres propios. Exacto, puntualizo. Yo no mencioné a nadie. Yo dije que había ministros, pues que... claro, los jóvenes lo tenemos más complicado, salvo si tienes la suerte de ser la sobrina / novia de algún ministro, que sí, hay entonces, pues, un puestecito en una empresa pública para ti y un pisito en el centro a gastos pagados por todo. Normal que se enfadara. Pero yo no di nombres, oye, se dio por aludido él solo, Se dio por aludido, además en el tuit que colgó el Partido Popular ponía: lo único que va como un cohete en España es la trama. Y aquí estás tú interviniendo. Bueno, José Luis se cabreó, se dio por aludido, como dices tú, Noelia, y se cabreó. Y entonces empezó a decir, que ya me dirás tú lo que dice José Luis al respecto, que eres joven, que has sido concejal, que has sido diputada y que has cobrado como política en función de tus cargos. Y sin más. Luego al final siembra la duda de ¿habrá cobrado sobresueldos? Oye, mira, perdona, se cree el ladrón que todos son de su Efectivamente, condición. José Luis en este tuit dice: no sabemos cuáles son sus méritos para tanta ocupación y si percibe alguno de esos... Sí. Y si percibe alguno de esos sobresueldos que acostumbran en el PP desde su sede pagada en B. Pero lo que más me ha gustado, porque tú, lógicamente, tú no te arrugas, no me callo, tú respondes, y a continuación responde Noelia al tuit de Ábalos. Y dice: mis méritos, José Luis, son plantar cara en el Congreso a puteros y corruptos como tú, combatir a un PSOE de luces de neón y hacer política de derechas valientes y sin complejos en un bastión de la izquierda. Disfruta de Twitter, si acabas en la cárcel no podrás usarlo. Muy bien. Muy bien, ¿no? Pues sí. Pero es que, o sí, quién sabe. Igual tiene trato preferente, ¿no? La verdad es que, oye, mira, que José Luis Ábalos pretenda dar lecciones a nadie de honestidad, no por ser yo particularmente, pero que pretenda José Luis Ábalos dar lecciones de honestidad con todo lo que estamos conociendo, con cómo utilizó el Ministerio en el peor momento de la pandemia para crear una trama corrupta que se llevará comisiones de las mascarillas inservibles que siguen en almacenes en Baleares, en Canarias, que además hemos ido conociendo cómo esto, como bien decía Percival, no viene de ahora, sino que viene de años. Por tanto, además, fue nombrado ministro y fue nombrado número 2 del Partido Socialista con la connivencia y con el conocimiento de lo que estaba haciendo de Pedro Sánchez. Por tanto, que a mí José Luis Ábalos me dé lecciones de honestidad, pues oye, lo considero incluso un halago, ¿no? Si José Luis Ábalos es lo máximo que tiene que decir de mí, pues mira, mis méritos son los que son. Desde luego que también sé leer y escribir, por tanto ya ahí ya tengo acreditado que podría trabajar en una de las empresas públicas como alguna de sus múltiples sobrinas. No, porque tú utilizas los aparatos, como decía Joseba García Izaguirre, el hermano de Koldo, decía, no se maneja con el ordenador. Como tú lo manejas, estás fuera del puesto ya de auxiliar administrativo. Sí, ya sobrepasas en cualificación. ¿Quién es José Luis Ábalos? Y decía Percival, ¿por qué entra? Claro, lo que está intentando explicar en estos momentos el Partido Socialista, que no hay quien se lo trague, ni con sus cambios de opinión, obviamente, es que de pronto se encontraron con un Ábalos que tenía prostitución, que tenía robos, que tenía intervención en tramas, que tenía comisiones, que intervenía en presuntas obras amañadas para llevarse comisiones, que intervenía en tramas de rulos que pasaban por República Dominicana y volvían a través de los maleteros de gente que trabajaba en una empresa venezolana, convertida en blanqueo de dinero, etcétera, que se lo han encontrado. O sea, lo que está revelando ese informe UCO es una cosa que algunos llevábamos siguiendo desde hace mucho tiempo,
La UCO todavía no se atreve a solicitar una pieza separada por otra de las fundaciones. Veremos en qué acaba toda esta historia, pero ha mencionado, creo que es en 30 y pico ocasiones, a la Fundación Fiadelso de José Luis Ábalos. La Fundación Fiadelso nace en 1992 y se nutre del dinero de los ayuntamientos socialistas en toda la zona del Levante. Supuestamente era una entidad benéfica, iba a colaborar con el tercer mundo, países en vías de desarrollo, etcétera. Y empieza a destinar de forma masiva dinero a determinados destinos en los cuales realizar una auditoría del fin de esas subvenciones era imposible. Que si Ecuador, que si Colombia, que si Perú, anda, y empezamos ahora a ver inmuebles en Colombia, en Perú 2, en Colombia otro. Ahora estamos con la discusión de qué es lo que valían, me da olímpicamente lo mismo lo que valían. La cuestión es qué haces tú con determinados inmuebles a tu nombre en Perú y en Colombia pagados por una entidad que ha sido nutrida con fondos públicos supuestamente con fines benéficos. Bien, ahí hay un señor que ha colaborado con él y que ha salido ya a la opinión pública, Segundo Valle, que ha empezado a explicar que si los inmuebles eran para él, que han tenido peleas con él, que se los ha autoasignado, ha asegurado que hace, de una manera muy reciente, hace bien poquito, encargó la venta de uno de sus inmuebles, que tiene toda la pinta de que podría estar justificado por una necesidad, por una premura de dinero que pudiera tener José Luis Ábalos o por gastos de defensa o por lo que fuera. Es una hipótesis, pero es perfectamente plausible. Y según Segundo Valle, este señor tenía allí montado un negocio que incluía a una persona que se llamaba Jennifer, otra, y que supuestamente allí le vigilaba el patrimonio, y perdón por la expresión, pero es lo que ha dicho él, y las putas. Entonces, estamos hablando de unas ramificaciones y de una trama de una magnitud, repito que esto lleva montado desde el año 92. Desde el año 1992. Esa fundación nace con otra persona porque él la instrumenta, él la impulsa, él aparece puntualmente porque evidentemente tiene toda la sensación, ha dado toda la sensación de que él se quería esconder, pero llega incluso a adquirir el inmueble que alquila la fundación, que lo paga con los fines benéficos, un inmueble suyo. Pero el impulsor y otro de los socios fundadores es José Luis Vera. No sé si os suena, pero José Luis Vera con Pepe Cataluña eran los dos cabecillas de la trama Azuz. ¿Vale? O sea, es que vamos hilando casos, pero es que además empiezas con las ramificaciones. Pepe Cataluña era tesorero del Partido Socialista en Valencia, pero José Luis Vera además estaba implicado en otra serie de cosas y se acaba en todas unas ramificaciones que acaban. En las relaciones con Aquamed también está judicializado. En el caso Crespo Gomar también estuvo judicializado. Dices, ¿pero qué tienen aquí montado? Bueno, pues con todo ese currículum que en el Partido Socialista lo conocía todo el mundo y que tiene un tufo a financiación ilegal del Partido Socialista como la copa de un pino, no porque a mí me den la nariz, sino porque en muchas de las tramas que yo acabo de mencionar se ha investigado la posible financiación ilegal del Partido Socialista. ¿No se ha encontrado carga probatoria suficiente? Vale, pero yo lo de los sospechosos habituales, con todos mis respetos, cuando siempre aparecen los mismos, siempre es en lo mismo, siempre con las mismas mañas, acabas pensando que si es blanco, va en botella de leche, pone leche, sabe a leche, a lo mejor resulta que es leche, ¿vale? Pues todas estas tramas, con todo este contexto, es con lo que lo elige para formar parte del Peyot, o yo no sé si lo elige Sánchez a él o lo elige Ábalos a él para ser el estandarte de la división negocios. Porque va y resulta que del Peyot ya ha tenido que pasar por la Comisión de Investigación del Senado hasta el chofer de las primarias, Corbillo, que también aparece relacionado a través de una serie de empresas con la trama hidrocarburos. Y dices, oye, en el Peyot el que te lo vendió de segunda mano era limpio, porque todo el resto está claro lo que hacían, todo el resto. Y ahí iba también Santos Cerdán y, por supuesto, iba Pedro Sánchez. O sea, ¿qué es lo que han montado ahí? Una trama de negocios, ¿verdad? ¿Por qué está yendo a China? Por una trama de negocios, ¿verdad? ¿Por qué le permitía la trama de negocios Pedro Sánchez Ábalos dentro del ministerio? Por la trama de negocios, ¿verdad? ¿Por qué la trama de negocios acaba en negocios vinculados a Begoña Gómez? Por la trama de negocios, ¿verdad? O sea, es que tiene todo la misma explicación. El famoso Peugeot, que es en el cual Pedro Sánchez se recorrió las sedes para recuperar la Secretaría General del partido cuando fue expulsado del mismo. Y efectivamente, en el Peugeot iba Santos Cerdán, iba Ábalos, iba Koldo. Bueno, pues están... Es decir, vaya cuadrilla, vaya cuadrilla. Cuando tú recorres las sedes, tú puedes captar apoyos o prometer apoyos. Vale, y ahí lo voy a dejar. Y que luego todos los de ese Peugeot fueron ascendidos. Ábalos, secretario de Organización. Y de momento ya hay 2 imputados. Y ya hay 2 imputados. Ministro de Transporte, Santos Cerdán, le sucede en el cargo como secretario de Organización. Miguel Ángel Gallardo, por ramificar estos apoyos que consiguieron con el Peyot, Miguel Ángel Gallardo, el que enchufa a David Sánchez, este hombre famoso que sigue buscando su despacho, luego fue ascendido a secretario general del Partido Socialista en toda Extremadura, ¿verdad? Vamos a ver, me encantaría saber exactamente quién financió el Peyot, cómo lo financió y a cuánta gente financiaron. Me encantaría saberlo. Pues fijaos, estamos hablando del patrimonio de Ábalos. La UCO ha descubierto una finca que compró hace años en Colombia. Primero dio una cifra, que luego finalmente no ha sido esa, no eran $2 millones, era bastante menos, puesto que hacía alusión
a pesos colombianos, pero la cuestión es que existía esa finca. Y esa finca, sin embargo, no aparecía en la declaración de bienes del entonces diputado y ministro Ábalos. ¿Por qué? ¿Por qué no incluyó esa finca en Colombia? Esta es la explicación que dio Ábalos esta misma semana en el programa de Risto Mejide. Y cuando veo lo de esto de una supuesta casa en Colombia, es falso. No existe la Casa de Colombia. Y nunca ha habido una construcción mientras yo la tuve. Es más, eso lo adquirí en 2003. Han pasado 22 años. ¿Qué tiene que ver 22 años atrás que yo jamás podría soñar que fuera a ser ministro? No, lo que sí que es cierto, José Luis, a ver, tú no diste, tú ya fuiste diputado, creo, en 2009, con lo cual deberías haber informado sobre esa posesión. No por la cuantía, porque es un valor ínfimo. Y yo lo vendí en 2013. No por la cuantía, no declaró el inmueble, no declaró esa finca, que entonces poseía, porque la compró en el año 2003 y la vendió en el año 2013, porque la cuantía era ínfima. Noelia, corrígeme si me equivoco, tú tienes que declarar todos tus bienes. Todos los bienes que tienes en propiedad, ¿no? Yo, escuchando a José Luis Ábalos, le recomendaría una cosa, y es que en lugar de perder el tiempo conmigo en Twitter, lo dedique a preparar su estrategia de defensa, que viendo cómo está explicándose, lo va a necesitar una buena estrategia de defensa, porque lo tiene muy, muy crudo. Pues fijaos, otro caso relacionado con este nuevo informe de la UCO, económico-financiero, donde indaga sobre las transacciones, las cuentas, más de 250 cuentas vinculadas con José Luis Ábalos y el patrimonio del exministro. Hay un caso que también me parece paradigmático, y es que la UCO está investigando algunas de las facturas del viaje que realizó Ábalos, actualmente, recuerdo, imputado en el Tribunal Supremo, en octubre del año 2018, cuando encabezaba el Ministerio de Fomento. En uno de estos viajes, un viaje que hizo a Perú, el desplazamiento costó alrededor de 60.000 euros, que fueron pagados, según la información publicada esta semana, por Koldo García, su ex asesor, a través de una cuenta que se encuentra bajo la lupa de los agentes judiciales por haber recibido fondos de la trama del PSOE. Además, junto a Ábalos acudieron entre otras personas, la entonces esposa del ministro, Carolina Perles, su suegro, Mario Perles, y 2 de sus 5 hijos. Sobre ese viaje a Perú en el año 2018 fue preguntado en el Senado. Insisto, este viaje ahora mismo está siendo investigado por la UCO y, según la información publicada, fue financiado o pagado por su asesor, por Koldo García, a través de una cuenta que ahora mismo se encuentra bajo investigación por haber recibido fondos de la trama del PSOE. Pues bien, ¿sabéis cuál fue la explicación que dio Ábalos a esa pregunta? Atentos. Si yo tuviera la tranquilidad de que mi información personal no iba a ser reventada como ha sido hasta ahora, yo, sin necesidad de que hagan ninguna investigación, lo facilitaría todo, lo autorizaría. No haría falta que decidieran investigarme. Estoy dispuesto voluntariamente a que se me haga esa exploración patrimonial. Porque ¿sabe cuál es mi tranquilidad? ¿En qué reside? En que no tengo ningún enriquecimiento. Tengo que decir que mis gastos, que eso sí que puedo entender que a usted le preocupen, se refieren exclusivamente a un billete Madrid-Lima-Madrid. No he pasado ni un coste de alojamiento, ni un coste de un café, ni de manutención. No puedo decir lo mismo de otros precedentes. No puedo decir lo mismo, pero ese es mi gasto. Y el resto de mi familia le pido que no se meta con ella. Porque usted no sabe ni siquiera el motivo por el que fueron. Por un familiar que igual no lo vuelven a ver. Todo lo he costeado yo. Es mi tiempo, es mi familia y es mi dinero. Y usted trata de utilizar esta cuestión. Jamás se les vio a mi familia en un acto oficial. No tuvieron ningún tipo de asistencia. No tuvimos movilidad en el Cusco, ninguna de la embajada. Todo fue privado. Así es que distinga usted lo privado de lo público. En lo público soy exacto, estricto. Y en lo privado me lo costeo yo. Ábalos en el año 2018. Hemos escuchado 2 cortes, este último, justo el que comentaba, en el Senado en el año 2018, dando explicaciones sobre ese viaje con familiares a Perú, que ahora está bajo investigación de la UCO, y el primer corte hace 3 meses, cuando Ábalos hablaba de que él estaba muy tranquilo
porque en ningún caso se había enriquecido. Que el cinismo de este hombre es que a mí no me dejará de sorprender nunca. Dice el tío: yo no, en los actos oficiales nunca iban familiares míos. Hombre, claro, porque estaba Jessica. La que salía en las fotos y había que cortarla era Jessica, y cobrando 1.500 euros por ir a actos oficiales. Además que vamos a ver, que enchufó y su mujer... Es que ya no me acuerdo si es su última, su penúltima. Sí, Carolina, no sé, está... tan difícil de seguir. La enchufó asesora. como asesora en la delegación del Gobierno de Madrid. Dice, no iba a los actos oficiales, no iría a la presentación de rueda de prensa, pero si la había enchufado. Hombre, bueno, y otro detalle que ha salido en el informe de la UCO que me parece muy revelador, que es uno de los hijos de Ábalos, a Koldo, nada más ser nombrado ministro Ábalos, le dice: oye, dame dinero. Y Koldo va y le da 4.000 euros. Pero claro, ¿qué mentalidad es esta? O sea, papá, le han hecho ministro y entonces, claro, yo pido que se me dé aquí una paga extra. Y entonces, ¿a quién se la pido? ¿A papá? No, a Koldo. Y Koldo va y me da 4.000 euros. Pero claro, ¿qué mentalidad? A su vez pagaba el piso de la prostituta de Ábalos. O sea, dice, ¿pero qué era Koldo? ¿Qué era Koldo? Pues el cajero, ¿no? El Banco de España. El gestor, sí. ¿Y de dónde sacaban el dinero? ¿De dónde sacaban el dinero? El cajero Koldo, ¿de dónde sacaba todo el dinero? Porque es imposible que Koldo, con la trayectoria profesional que tenía, recordemos que Ábalos le ficha por su gran valía de ser un portero de un prostíbulo, le ficha para ser su mano derecha en el ministerio, y vemos que es en realidad el pagador de todo el entorno de Ábalos. Koldo es el pagador. Y ahora vemos que la trama de las mascarillas del caso PSOE está también relacionada con Víctor de Aldama, con la trama de hidrocarburos. Aquí esto no es casualidad, esto no es, como bien decía Carlos, esto no es algo que misteriosamente sucede en el Ministerio de Transportes de Fomento en su momento con José Luis Ábalos. Esto es el Partido Socialista de siempre, utilizando el Estado, utilizando nuestro país y utilizando el dinero para montar estas tramas corruptas alrededor de, en este caso, la figura del uno, de Pedro Sánchez. O sea, cuando viene Delcy Rodríguez, el ministro al que le dicen vete para allá, y se lo dice Marlaska, vete para allá, ya lo sabían todos, pero dice vete para allá que la tienes que recibir, es José Luis Ábalos. José Luis Ábalos ahí reconoce que tenía ya una amistad previa con Félix Plasencia, ministro de Turismo, que venía de hecho a la reunión IFEMA de Venezuela. Yo quiero recordar que Fernando Villalonga, una persona, un diplomático español, que fue secretario de Estado, que fue embajador en Brasil, iba a haber sido nombrado cónsul en Rabat. Estaba ya el Placet de Marruecos conseguido y se le anula entre el logro del Placet y la publicación en el BOE porque se le ocurrió decir en una entrevista cuando le hablan de la trama B y de la caja B de Podemos, y él dice ¡buf! Y la del PSOE. Toma y ya. Automáticamente fue destituido. Claro, ¿por qué estaba en el Peyot y organiza todo el ascenso de Pedro Sánchez José Luis Ábalos desde el Peyot hasta la Moncloa? ¿Por qué lo organiza José Luis Ábalos? Quizás porque esta trama, la trama Koldo PSOE, como decía Víctor Aldama, tenía el engrase de Venezuela. ¿Qué es José Luis Ábalos? Que le buscaron un chalet de lujo a Delcy para que pasara aquí sus días. Permanentemente en Hispanoamérica. ¿Qué es José Luis Ábalos? Que se deje ya de tanta tontería. No dice, que además, por cierto, vaya una defensa, decía Noelia, más le vale que la empiece a practicar. Dice, no, a mí, si tuviese garantías de que no me van a violar la privacidad, daba todos los datos. Hombre, gracias por reconocer que está ocultando toda la información. Fijaos que es que además esta es la clave. La clave no es Aldama, no es Ábalos, no es Koldo. La clave es el Partido Socialista. Y esa es la cuestión del asunto, porque ya hay denuncias, algunas judicializadas y otras no, sobre la financiación irregular del partido. Esta misma semana hemos conocido cómo un empresario desvelaba el pago de comisiones de hasta el 20% a cambio de obra pública del gobierno, del 20% a la trama. Por las concesiones de obra pública, el 20% para la trama. Pero, según este mismo denunciante que ha desvelado The Objective, parte de ese dinero iba al Partido Socialista. Y Carmen Pano, que está involucrada en el caso hidrocarburos, ha denunciado que llevó hasta 90.000 euros en metálico a la sede de Ferraz. Autoincriminándose, reconociendo un delito propiamente. Por eso digo que estamos hablando de nombres propios, pero aquí lo que subyace, lo que está denunciándose es precisamente esa financiación irregular del partido, de cobro de comisiones a cambio de
concesiones. Adrián, precisamente sobre eso hemos preguntado hoy en nuestra Twitter encuesta. Sí, porque hemos preguntado hasta dónde llegará el caso Ábalos-Aldama y nuestras opciones en Twitter era acaba en Ábalos, afecta a todo el PSOE o alcanzará a Sánchez. Pues el 40% cree que alcanzará a Sánchez, pero ha sido una encuesta pues muy ajustada porque el 30% cree que acaba en Ábalos y el 30% también cree que afecta a todo el PSOE, y también nos han dejado esto los oyentes. Buenos días. El caso Koldo Ábalos llegará hasta el Tribunal Constitucional y allí tiene Sánchez puesto a Conde Pumpido. Conde Pumpido cumplirá su misión y los amnistará. Quedarán libres, los liberará. Lo mismo que hizo con los seres en Andalucía, con Chávez y con Griñán y con otras personas, ¿no? Egunon, el caso llegará tan solo, con coña, hasta el Tribunal Constitucional, donde el señor Pumpido declarará que todo es una falsedad, que todo está mal hecho y que la culpa es de los demás, no de ellos. Buenos días. Yo pienso y creo que el caso Ábalos durará y llegará hasta donde el gobierno se saque un as de la manga para aplicarle una especie de amnistía a él, a Aldama y a toda la trama Koldo, compañía. Pues como los seres de Andalucía. O sea. Bueno, señores, pues hasta aquí la tertulia. Carlos, como siempre, un auténtico placer. Nada, un placer. Percival, muchas gracias. A disfrutar del buen día, esperemos hoy. Esperemos. ¿Eso es un eufemismo? O... Bueno, de buen día el clima, digo. Sí, la política, en fin, mientras se siga Sánchez, difícil. Y Noelia Núñez, como siempre, un auténtico placer. Muchas gracias por estar. Un placer, me voy con lecturas para preparar la batalla. Con nosotros, efectivamente. Te llevas 2 libros, el mío, de Socialismo, la ruina de España, y el de Carlos, el primero, El gran impostor. Sale el segundo ya en mayo. Ya estamos con el segundo. Es que daría para una. Ya está entregado. Daría para una auténtica enciclopedia. Y nosotros continuamos. Ahora vamos a hablar de dinerito, pero dinerito el bueno, todo legal y todo regular, finanzas, ahorro, inversión, con la defensa de la trinchera con Luis Alberto Iglesias, y después a contracorriente con Sandra León para abordar el último atropello a la igualdad ante la ley y la presunción de inocencia por parte del Tribunal Constitucional. Muy atentos. La trinchera de llamas. Es Radio.